Y como todos los días, usted ya lo sabe, a esta hora de la mañana tenemos mesa de análisis, como cada martes, con Ana Luisa García, que siempre es un gusto compartir los micrófonos con ella y por supuesto que la saludamos vía telefónica. Usted sabe, continuamos con estas medidas de seguridad, estas medidas sanitarias por esta contingencia, así que a la distancia te saludo. Muy buenos días, Ana Luisa. Muy buenos días, Claudia. Mucho gusto de estar aquí contigo y con tu gentil audiencia. Gracias, Ana Luisa García. Y bueno, pues el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa, ese tema que, bueno, lo sugiere la ciudadanía porque dice, ¿para cuándo se va a levantar esta contingencia? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? En este escenario, dice ustedes como analistas, pues ahora sí que para cuando vemos que se pudiera levantar esta contingencia. Ana Luisa, a lo largo de los días hemos presentado en este espacio de noticias las manifestaciones que se han dado por parte de todos los sectores productivos exigiendo apoyos, pero también pues preguntando cuándo termina esta situación y regresamos pues a la normalidad. Así es, Claudia, los ánimos empiezan a exacerbarse ante la falta de liquidez. Después de 50 días de inactividad, aunque el decreto del cierre, en el caso de Tamaulipas, fue el 17 de marzo, el de la presidencia o el del gobierno federal fue días después, una semana después, el día 23, pero 10 estados del país decidieron tomarlo desde el día 16 y 17 de marzo y los puntos donde más se centró esta inactividad pues fue en la escolar, la cuestión de las clases presenciales se cancelaron y sobre todo los eventos multitudinarios, y con ello desde luego se vino abajo una de las principales actividades para los ambulantes. Dentro de las manifestaciones más recientes está el de las estéticas, los salones de belleza que hace un par de días iniciaron una marcha, se plantaron, ¿verdad?, ante el Palacio de Gobierno para solicitar apoyos. Te quiero decir que hoy en día no veo imposible, pero muy difícil que entren en funcionamiento las políticas protectoras de otros tiempos y a los cuales estamos acostumbrados los mexicanos. Los gobiernos priistas tenían siempre la disposición de resolver esto enviando recursos. Eran en las épocas de jauja, era cuando Pemex nos lo resolvía todo, cuando al gobierno no le importaba cobrar impuestos porque era innecesario. Pemex daba para que robaran ellos y sobraba para dar servicios y socorro en circunstancias de esta naturaleza. Hoy pensar en que los gobiernos así de fácilmente van a dar recursos que a manera de obsequio, pues no lo veo así. Están las propuestas de los créditos, pero los créditos tienen dos tendencias, ¿no? Unas que solamente son para quienes están dados de alta en el Seguro Social, que esa es una línea a través del IMSS, otros para quienes están registrados, están dados de alta en Hacienda, que puede ser el caso del Fondo Tamaulipas, y el caso también de otro tipo de créditos del propio también gobierno federal, y otra línea más que ya la platicamos en una colaboración anterior, que se refiere al censo de bienestar social, que ese se va en automático y que no tiene mucho problema y no importa si no están dados de alta en el IMSS o si no tienen RFC, etcétera, ¿verdad? Ellos van a tener ese apoyo de los 25,000 pesos, que además van a tener que pagar con un interés que ya han manejado, puede llegar hasta los 32,000 pesos al final del último pago. Sí. Digo hasta 32,000 pesos porque hay una serie de tablas para aplicarse o sea, no es igual, no sé por qué circunstancia, pero no es igual para todos. Pero lo máximo es de 32,000. Es decir, estarían pagando 7,000 pesos de intereses en 3 años. No sé cómo funcione, pero sí saqué la cuenta y representaría 888 pesos mensuales.
Pero tú sabes que en muchos créditos se utiliza, en el caso por ejemplo del Fondo Tamaulipas, empieza las mensualidades más altas y van decreciendo porque vas pagando intereses y abonando capital. Aquí en este caso no sabemos cómo sea, pero de todos modos siento que ese interés, pues para ese nivel socioeconómico es bastante alto pensar en pagar 7,000 pesos de intereses en tres años. Pero bueno, retomamos el tema. Fíjate que yo pienso que en cuanto a la reactivación, que es lo que tú planteabas, ya urge que los gobiernos locales, los gobiernos estatales, definan sus posibilidades, en qué áreas y cómo hacerlo. Yo estuve analizando el tema de las estéticas. Sí. Y además porque tuve oportunidad de platicar con un par de propietarios, ¿no? Y yo creo que aquí la circunstancia es que tendrían que diseñar, y que yo creo que eso le corresponde a COEPRIS, porque sería la que tendría que vigilar el cumplimiento de esas reglas, tendrían que vigilar, por ejemplo, que los servicios que prestaran fuesen espaciados. No, si ellos practicaban, por decir así, 12 servicios, van a tener que practicar 6. Y de preferencia, que no se le junten más de un cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que atienden a un cliente con el cual van a ocupar 1 hora. Entonces, el otro cliente, sale y tienen que dejar un espacio mínimo de 15 minutos para que entre el nuevo cliente y que se va a atender en otra área, en otro sillón, mientras desinfectan el que se ocupó, ¿verdad? Las áreas que haya que asear. Y de esa manera podría funcionar el caso de los salones de belleza. No sería el 100%, pero les permitiría cuando menos hacer frente a sus gastos de los servicios y sobre todo de las rentas. Este es tan solo un ejemplo, Ana Luisa. El caso de los estilistas, de los salones de belleza, es tan solo un ejemplo, porque estamos hablando que a lo largo de los días se han manifestado los vendedores ambulantes, se han manifestado los meseros, los cocineros, los grupos musicales, mariachi. Bueno, yo lo que estoy planteando es que tiene que examinarse problema por problema. O sea, estamos pensando en una solución, ¿verdad? Yo lo que propongo, se tiene que examinar problema por problema cómo manejar cada uno de estos casos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene alguna forma como debe de atenderse. Hay otros que va a ser la oferta y la demanda, que es el caso de los mariachis. En una situación como la que vamos a tener ahora, la gente está gastada, solamente la clase económicamente alta pues podrá utilizar sus servicios, pero en otras condiciones la clase popular, la que seguramente que los hubiera contratado para un 10 de mayo, quizá en este momento ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al no tener ingresos también, su fondo de ahorro, su bolsita, va disminuyendo, ¿no? Entonces, de todos modos, cada caso tiene que examinarse. Lo que yo digo es que el gobierno estatal, el gobierno local, en el caso a través de la COEPRIS, tiene que diseñar una estrategia para cada una de estas actividades productivas, para poder reanudarlas, pero dentro de los límites de seguridad y en el entendido que una vez que se llegara a reactivar, y ya lo hemos visto en otros países, nuevamente la epidemia, pues tienen que desactivar esto, tienen que regresar al cierre. Y esto que tú acabas de plantear, efectivamente, es lo que ellos están buscando, que se abran sus negocios. Sin embargo, la respuesta que encontraron por parte del gobierno es que, bueno, pues en este caso el gobierno del estado o el gobierno municipal no son los encargados, dice que les tiene que dar solución solamente lo que es la COEPRIS. En medio de toda esta situación, Ana Luisa, aseguran los manifestantes que todos se han retirado cuando van a buscar el apoyo de las autoridades, que solo se han retirado con la promesa de que van a llegar los apoyos alimenticios, que van a llegar los préstamos económicos, sin embargo, no aterrizan y pasan los días. Sí, bueno, yo estábamos pensando en una solución definitiva, ¿no? Porque esto de darles las despensas y eso, pues es un engañito, ¿no? Es una aspirina para un cáncer, es una aspirina para un problema mayor. Entonces, definitivamente eso no lo va a solucionar. En cuanto a la cuestión de los créditos ahí están en las plataformas digitales.
en el caso del gobierno del Estado. Creo que son créditos que son muy buenos, pero para otro tipo de actividades. Ahorita nos estamos refiriendo a estos que se han manifestado que no son las grandes empresas. Los créditos que tiene el Fondo Tamaulipas, pues son créditos que pueden llegar hasta 2 millones de pesos, de 200,000 hasta 2,5 millones de pesos. Y no es el caso, porque obviamente que estas personas, si están en una situación crítica, ¿qué quiere decir? Que no tienen capacidad de ahorro, quiere decir que tampoco tienen la gran capacidad de pago. Ahorita lo que necesitan es resolverle su sobrevivencia, el poder pagar o satisfacer sus necesidades más urgentes, la de su alimento y la de su familia y la de los pagos de los servicios, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay que diseñar una estrategia para cada cuestión, y sobre todo hay otras circunstancias. La COEPRIS no siento que esté que no cuenta con todo el personal suficiente que se requiere en el momento. La COEPRIS pues ha tenido una función con un personal necesario para esa época, pero ahorita necesita más, y pienso que no lo tiene suficiente, porque estoy observando que los supermercados, algunos de ellos, se desbordan en gente, no cumplen el mínimo de requisitos, y nadie les dice nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque falta vigilancia. Para poder implementar esta actividad, así como la que puse del ejemplo, no puedo mencionar cada uno de ellos porque nos tardaríamos muchísimo, pero para poder funcionar una mecánica, un modelo de servicio en cada uno de estos comercios, necesitan supervisión para ver que si efectivamente lo cumple. ¿Y quién lo va a tener? La COEPRIS. Esto quiere decir que habría también que reforzarlos con personal suficiente para supervisar, para llegar de manera imprevista y ver si efectivamente se están cumpliendo las condiciones que se les haya fijado a cada uno de ellos. Entonces es una tarea titánica, porque tampoco no es fácil. Imagínate diseñar en común acuerdo, porque ellos mismos se los van a decir si se puede y lo que no se puede, ¿no? Pero también a estas alturas apenas empezar a diseñar una estrategia, también vamos demasiado tarde. Pues sí, pero ya no nos queda irnos para atrás, Claudia. Ya no queda irnos para atrás. Ahorita es para adelante. ¿Qué solucionar? Declaraba una de las regidoras aquí en Victoria, María del Rosario Rodríguez. Sí, declaraba una de las regidoras aquí en Victoria, sí. María del Rosario Rodríguez Gutiérrez, aseguraba, y la percepción es que, dice el gobierno, habla en términos generales, está ignorando a la gente. ¿Tú crees que está ignorando los problemas? Lo cierto es que no veo yo dónde tenga con qué resolverlos, ¿no? Esto es una cantidad enorme de dinero, es enorme lo que se necesita para poder socorrerlos. Y te voy a decir algo tan sencillo, en el caso de la Ciudad de México, las obras del sismo del 2017 no se han podido terminar. Ahí está la gente viviendo con todo y el riesgo. Y la Ciudad de México, que tiene tantos recursos, y son los gobiernos, los mismos de izquierda, ¿verdad?, que han estado gobernando en más de 25 años y no lo han podido solucionar. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no hay lo suficiente. Entonces, esto es un dineral. Si revisamos, por ejemplo, el caso de los famosos microcréditos que tanto acarea el gobierno federal, pues realmente 1 millón de créditos para 130 millones de mexicanos, pues no es suficiente, aún con todo lo que pueda representar, ¿no? Digo, que son pequeños, de que son 25,000 pesos, que a lo mejor les sirven para los 3 meses de renta de un local, porque sí. Eso yo es lo que estoy investigando. Los 25,000 pesos le van a servir para pagar 3 meses de renta, uno que ya pasó, vencido, y el que viene, y sueldo es imposible, ¿sí? Sí, entonces, sí. La verdad es que es un problema titánico, enorme. Y no hay otra más que enfrentarlo, uno también, desde el punto de vista personal, y desde luego que sí, que la única solución que yo veo posible es la reactivación de la actividad. Fíjate, el presidente de manera muy inteligente no habla de reactivación económica, dice reapertura. ¿Por qué reapertura? Porque la realidad es que van a abrir bajo su riesgo económico, me refiero, ¿no? Sí. Es como cuando abres un nuevo negocio, un nuevo servicio. ¿Por qué? Porque las condiciones han cambiado, las demandas han cambiado. Entonces, quién sabe si muchos van a perder
clientela, no van a tener la misma demanda de servicio que tenían. Entonces, esa es la otra una parte. aventura, es una aventura de ellos empresarial, es una aventura como la misma que iniciaron cuando abrieron su pequeño negocio, ¿no? Entonces te digo, por eso el presidente le dice reapertura. No hay reactivación económica, puesto que el gobierno no le está dando ni un quinto para que reactiven, ¿sí? Es nada más que reabran y que Dios los bendiga. Esa es la realidad. Van con la bendición de Dios porque no hay de otra. No, los gobiernos, ni federal, si el federal no puede, pues imagínate el estatal. Y lo municipal menos. Estaba yo viendo en el caso de aquí de Victoria, Inversión Tamaulipas, tienen ellos una oficina y es del gobierno del estado, ¿verdad? Pero ellos lo promueven y se supone que con eso pues también se adornan su administración. Está cerrado. Él lo buscas en Google, está cerrado. Definitivamente. Entonces, esa es la situación. No hay, así que no hay para dónde hacerse. Reapertura de manera paulatina, es lo que se dice. Sin embargo, hay varias voces de que dicen esto ya es urgente, se debe de dar esa reactivación o reapertura, como le quieran llamar. Dice, lo cierto es que si esto continúa va a seguir generando una crisis ya no económica, sino también una crisis de problemas de salud mental, Ana Luisa, porque esto también está generando crisis en la sociedad, pero además un problema que no debemos de perder de vista es también que puede incrementarse la delincuencia. Ese es otro de los aspectos que también se están señalando y que por cierto se tocaron también en el Congreso del Estado, esta situación. Si te parece, bueno, Ana Luisa, nos vamos a la pausa, porque ya nos están indicando que es momento del corte. Nos vamos a la pausa y al regresar platicamos de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISSSTE, INSABI, Pemex o ISFAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa. Gobierno de México. Tu crédito FAMSA ahora es más fácil de adquirir. Entra a creditofamsa.com y solicítalo sin salir de casa. Obtén el tuyo y comienza a aprovechar miles de ofertas con envío gratis y garantía de hasta 5 años. Tramita tu crédito en línea y obtén un 10% de descuento en tu primer compra. FAMSA, cree en ti. Y ya regresamos a esta mesa de análisis para seguir hablando de este tema. Decíamos, la situación que se vive derivado de esta pandemia de coronavirus, de COVID-19, y la ciudadanía ya está desesperada. Esa es la palabra, porque hemos observado manifestaciones, piden la reactivación o la reapertura de los negocios. Esto ya se tiene que dar, lo decías hace unos instantes, Ana Luisa, se tiene que dar de manera paulatina, pero poco a poco se tienen que ir abriendo todos estos negocios. Por ahí ya hay voces en el Congreso del Estado, legisladores, que hablan de crisis en cuestiones de salud mental, personas que están orilladas o ya están desesperadas, incluso también que se han registrado suicidios, y otro de las situaciones que se pueden dar es el incremento de los delitos, Ana Luisa. Sí, bueno, y ese es el problema social y que es muy grande, ¿eh? Sí. Bastante grande. Pero te voy a decir, tenemos para cerrar el tema de la apertura, tenemos que estar conscientes de que, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, todavía no llegamos al top, la famosa curva, todavía no llegamos al top, no llegamos a la planicie, como dijo esta mañana el presidente, ¿no? A lo planito, a lo alto. Sí. Entonces, todavía no llegamos. Y por eso también se va dificultando más la apertura de estos comercios. Y segundo, cuando se abran, pues tenemos que hacerlo con la conciencia de que también va a tener su costo, así como hay un costo psicológico y un costo social, pero también un costo si se llega a reactivar los casos, que es lo más probable, ¿no?
Sí. Lo estamos viendo ahorita con Wuhan, ¿no? Que ya cerraron y demás. Y ya abrieron y todo, y resulta que están cerrando nuevamente, ¿no? Así es, sí. Que se reactivó. Ya habíamos comentado, ¿no? Que el virus no se va, el virus no se muere, el virus se queda con nosotros. Lo único que estamos haciendo es administrar el tiempo para que de manera, por capítulos, por decirlo así, por episodios, ir enfermándose las personas para que dé tiempo a que sean atendidas en los hospitales. Entonces tenemos que vivir, además no vamos a regresar, tenemos que vivir con nuevas reglas, no vamos a regresar igual que antes. Se tienen que mantener muchísimas reglas de sana distancia y de aprender, de retomar una nueva cultura. Adiós los besos, adiós muchas formas de acercamiento que van a estar ahora limitadas y que son hábitos difíciles de erradicar porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta. Sin lugar a dudas que esta pandemia marcará un antes y un después, Ana Luisa. Ah, claro, obviamente, ¿no? La cuestión psicológica, pues sí, lo vimos venir desde un principio, porque no toda la gente está acostumbrada a estar sola, ¿no? A estar solo. Entonces, aun cuando estén en familia, siempre necesitan el escape del trabajo, el escape de la calle. Los chicos también, ¿verdad? Y creo que los niños y los jóvenes son los que menos lo sufren. Los jóvenes, quiero decir, de la secundaria para abajo, los más adolescentes sí. Más adolescentes sí, porque desgraciadamente tenemos aún una cultura de ocio. En los papás han perdido la costumbre de orientar a sus hijos a la lectura, a la práctica de actividades como el ajedrez, a jugarlo en familia, dominó, otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, ya son ahora normas que a ellos pues no les gusta, porque no están acostumbrados, porque no lo ven bien y están desesperados, ¿verdad? Y esas cuestiones de tipo psicológico, pues es lógico que se vayan a presentar. Ahora, aquí ya lo importante es que las instituciones se preparen. La realidad es que, mira, hoy lo dijo Gatell, o si no lo dijo yo lo leí hoy, algo que es muy cierto, el déficit que tenemos en México de servicio psicológico y psiquiátrico. Sí, ni tenemos hospitales, y allá esto es una cosa ya mayor, ¿verdad? Hablando de psiquiatras, de psiquiatras, ni tenemos hospitales, ni tenemos clínicas, que hace tiempo, yo recuerdo como unos 2-3 sexenios que se consideró que se crearían clínicas dentro de cada hospital, cosa que no se hizo. Es decir, un grupo de especialistas, psicólogos, psiquiatras y médicos, incluso generales capacitados, en cada hospital para recepcionar este tipo de casos, porque esa es la realidad, existe. Dice que el 40%, los especialistas dicen que el 40% de los mexicanos tenemos algún tipo de afección antes del COVID, mucho antes. Sí. Entonces, ya de por sí traemos ese problema, ¿no? Ser bipolar, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas más graves. Entonces, ese es otro problema que tendrá también que atenderse. Ni se diga el de la inseguridad, obviamente, el incremento de los robos, de los asaltos, va de la mano de la falta también de recursos. Habrá quienes por la vía fácil busquen obtener algún ingreso a través de esa actividad. Pues un panorama muy difícil que nos espera, muy diferente, y si ya antes del COVID ya teníamos una sociedad bastante afectada psicológicamente, invadida por la violencia, y ahora creo que va a ser mucho peor. Va a haber malestar, inconformidad, insatisfacción, coraje, porque pues siempre se piensa, ¿no?, que el gobierno nos debe de resolver las cosas, y obviamente aquí la realidad es que no se ve fácil para que ningún gobierno del estado que quieras y de la nación que quieras, porque lo estamos viendo incluso en otros países, están pudiendo sacarlo a flote. Sí, ha sido complicado y será complicado para las familias pues salir adelante en medio de esta pandemia. Lo hemos dicho, sobre todo aquellos que cada día, que a diario pues van buscando el sustento. Hoy acataron las disposiciones del gobierno, permanecer en casa. Sin embargo, pues hoy también la demanda es alimento. No tienen para poder subsistir.
y es por ello que le dicen al gobierno, pues para llevar a cabo todas estas medidas a la par, debieron haber buscado también una estrategia para poder atender esta demanda. A estas alturas, pues ya, complicado el problema, Ana Luisa. Y la reapertura, coincido contigo, se tiene que dar de manera paulatina para garantizar la salud y la seguridad de los tamaulipecos. Así es, Claudia, pero ahorita que dices estrategia, pues es que no es tanto la estrategia, sino es el fondo, es el dinero, es el recurso, ¿sí? Sí, para yo creo que la forma de canalizarles el recurso sería lo de menos, y yo creo que a cualquier gobierno le gustaría, porque la dádiva pues es un recurso electoral muy productivo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que si lo hubiera, pues lo aplicarían, ¿no? Sin lugar a dudas que una despensa o un apoyo de que ellos habían solicitado, bueno, pues no va a resolver el problema. No, es una aspirina. Solamente. Así es, coincido en ese punto contigo. Pues gracias, Ana Luisa García, por compartir con nosotros pues esta mesa de análisis. A ti, Claudia, y a tu gentil auditorio. Muchísimas gracias, Ana Luisa, como siempre un gusto. Que tengan buen día. Gracias, buen día. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos con Ana Luisa García. Oiga, nosotros ya nos vamos, ya se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.